Y hablando del pasado y el presente, fíjense que ocurrió algo interesante en redes sociales que me parece interesante, insisto. ¿Por qué? Hoy me di cuenta, ¿ustedes se acuerdan de Ignacio Morales Lechuga? Él fue procurador con Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues el procurador de Salinas de Gortari se aventó la siguiente maroma charra, facha y absurdísima. ¿Sabía usted que la propiedad privada, de acuerdo al proyecto de constitución que presentaron los morenistas, pretende abolir la propiedad privada y convertir al gobierno en propietario de todo? Les comparto lo que señala el artículo 139 de dicho proyecto. ¿Quiere dejar de ser propietario? Ya sabe por quién votar. De a bote pronto, un par de observaciones sin siquiera tener que leer el artículo 139. Uno, la Constitución tiene 136 artículos, no 139. ¿De dónde me salieron los demás? Y fue procurador general de la República. Actualmente es notario. Me voy para atrás. Dos, aquí arribita, en el propio documento que comparte Lechuga, dice: Constitución Política de la República Federal y Pluricultural de México 2021. Estamos en 2024, hasta donde yo me quedé. Brincos y era yo de estar en 2021. Brincos y era yo, ¿verdad? Unos cuantos añitos para atrás. Brincos y era yo de tener 29 de nuevo. Ojalá. Brincos y era yo de estar en 2021 y que no estuviéramos en pandemia, sobre todo lo digo por eso. Pero no, es 2024, ¿ok? Pero Lechuga lo vende y, insisto, noten la redacción de su publicación. ¿Sabía usted que la propiedad privada cuenta, de acuerdo al proyecto de constitución que presentaron los morenistas, pretende abolir la propiedad privada y convertir al gobierno en propietario de todo? Les comparto lo que señala el artículo 139 de dicho proyecto. ¿Quiere dejar de ser propietario? ¿Sabe por quién votar? Lo hace como si fuera actual. Y para empezar, esto ni siquiera es de Morena. Es algo que ni siquiera, que ni siquiera lo hace Morena, para que me entiendan. ¿De dónde sale este documento que comparte Lechuga? ¿De dónde sale? Ahí les va. Este es un documento que tiene su origen como tal en un proyecto que le pertenece al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Nada más, ¿ok? Es un proyecto que no se hizo realidad, no se aprobó, que fue, y aquí está el documento como tal, se los voy a compartir. Este es el documento, de aquí lo saca Lechuga, de aquí lo saca. Dice: proyecto constitucional aprobado por el Congreso Nacional Constituyente el 24 de octubre del 2020, el cual deberá ser aprobado por los congresos constituyentes estatales y municipales de la República Mexicana. Y es meramente, y aquí vienen cuáles son los autores de la nueva Constitución mexicana, y aquí vienen todos los nombres de los que escribieron esta Constitución y cuáles son las organizaciones que participan. Son el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, el Consejo de Organizaciones Alternativas, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, por el cambio. O sea, es una constitución redactada por asociaciones civiles y por personas, que lo que buscaba era redactar una nueva constitución, ¿ok? La nueva constitución mexicana. Aquí lo que dicen es que es un proyecto que ellos aprobaron y nada más. Es un proyecto que pertenece al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. De ahí sale. Este no es un documento que actualmente cite la Constitución mexicana. No la cita. No está en la Constitución. Insisto, la Constitución ni siquiera tiene 139 artículos, tiene 136. Pero, ¿en dónde sí se hicieron modificaciones relacionadas con la propiedad privada? Fue en la administración de Mancera, en la Ciudad de México, y ya habíamos platicado de ese escenario. En la administración de México, Mancera mandó una reforma al artículo 21 de la Ciudad de México, donde por una mala redacción se entendía que se iba a eliminar la plusvalía y que el gobierno se iba a quedar con ese excedente de plusvalía si tú vendías tu casa. Se eliminó, lo tuvieron que modificar porque estaba mal escrito. Y para evitar broncas, eliminaron por completo ese artículo. ¿Quién lo manda? Mancera. ¿Qué había sido Mancera? Ah, sí, Mancera también había sido procurador, el de la Ciudad de México, por cierto.
Entonces tenías a un procurador. Los procuradores creo que no deben de hacer política. Miren, ya cero iban dos. Mancera escribió con las patas un artículo en donde se entendía que se eliminaba la plusvalía y que el excedente de esa plusvalía se le iba a quedar al gobierno si tú vendías su casa. Y Lechuga, que fue procurador de Salinas de Gortari, se avienta la maroma de decir que en la actualidad hay un proyecto de Morena que busca eliminarte tu casa. Es ahí donde salen las noticias que te venden los tíos y tías desinformadores de los chats de WhatsApp. Ahí se la avientan, pero bien charro. Ahora, cuando muchos de nosotros le empezamos a cuestionar a Lechuga, ¿cómo es posible que diga que son 139 artículos y son solamente 136? Que no leyó bien, que dónde estaba presentado, que lo único que se acercaba a una iniciativa de reforma de vivienda era la que promueve en este momento la reforma de vivienda, donde todos tienen derecho a una vivienda digna, pero que nada tiene que ver con la plusvalía ni con la iniciativa privada, ni mucho menos. ¿Qué es lo que hizo Lechuga? Nos respondió y me etiquetó a mí, etiquetó a Noroña y etiquetó a Álvaro Delgado. ¿Y qué dice Lechuga? A todos los que me critican porque digo que van a hacer una reforma a la Constitución, los voy a mencionar aquí para despacharlos a todos juntos de una vez. Y ahí está Noroña, ahí está su servidora y Álvaro Delgado. En el tuit que ustedes citan claramente dice, de acuerdo al proyecto de Constitución. En ningún momento me refiero a la Constitución vigente, ni hablo de ninguna reforma, ningún artículo como ustedes equivocadamente interpretan y acusan. Dicen que les parece insólito que un abogado como yo no supiera que la Constitución está compuesta por 136 artículos. A mí lo que me parece insólito es que siendo periodistas no sepan siquiera leer. Y antes que me descalifiquen porque dicho proyecto no es de Morena, lean, pero de verdad lean el otro tuit donde lo aclaré y señalé ese y muchos otros intentos por parte del gobierno de atentar contra la propiedad privada. Es más, se los voy a dejar aquí citado porque ya sé de que les cuesta adentrarse en la búsqueda de información. Y aquí dice Lechuga, respondiéndole a Saldívar, ¿no? Saldívar que también lo retuiteo y le digo, le dice, la derecha desesperadamente difundiendo mentiras. Ojalá que este notario ejerza la fe pública con mayor seriedad y honestidad que como utiliza su cuenta de X. Y aquí se enojó y dice entonces Lechuga. El proyecto de constitución citado en un tuit anterior fue propuesto por el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, una asociación que ante la respuesta mediática que tuvo su publicación rápidamente salió la semana pasada a desligarse el presidente. Esto, o sea, el tema del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano ocurre en el 2020, 2021, estamos en 2024. Güey. Curioso. Sin embargo, ese no ha sido el único atentado de este gobierno contra la propiedad privada. Basta recordarles que el 8 de febrero de 2019, cuando fue publicada la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, se incluía un artículo que impedía a propietarios de inmuebles desalojar a personas que hubieran tomado, ocupado o estuvieran habitando sin su consentimiento alguna de sus propiedades. En aquel entonces, como ahora, la presión mediática fue tal que tuvieron que reformar el artículo 7, el 7 de junio del mismo año. Para colmo, en el primer transitorio de aquella ley decía que entraba en vigor el 1 de febrero del 2019, cuando el documento fue publicado hasta el 8 de febrero, para que se den una idea de cómo hacen las cosas. Y eso no es todo. El 9 de agosto de ese mismo año se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que prevé la posibilidad de perder una propiedad en condiciones peores que si se tratara de una expropiación. También en julio del mismo año existió una iniciativa de ley que pretendía extinguir el dominio de los bienes inmuebles a los cuales se les quebrantaran los sellos de clausura, aún con desconocimiento del legítimo propietario. Es decir, en lugar de que la ley sancionara al delincuente, al arrendatario incumplido o al invasor, se iba en contra de la propiedad privada. Esas también son mentiras, estimado ministro en retiro. Y me parece muy curioso porque todas mencionan que son iniciativas. Habría que revisar una a una cuáles son esas iniciativas, qué es lo que pasó con ellas y eventualmente qué es lo que ocurre. Pero Morales Lechuga, en vez de aceptar que la regó, en vez de aceptar que publicó un tuit como si fuera actual para promover una desinformación, cosa que no es actual, cosa que no pasó, cosa que no existe ni siquiera en las reformas futuras, ni en las reformas que se están presentando en este momento. Lechuga argumenta, no, que es insólito que nosotros no sepamos leer. Yo no fui la que escribió que el proyecto de constitución, yo no fui la que escribió lo que dijo Lechuga, que es un proyecto de constitución y aparte lo deja citado
que presentaron los morenistas. Él dijo que lo presentaron los morenistas. Y además es del 2021 y lo menciona como si fuera actual. Señoras y señores, qué vergüenza que este hombre haya sido procurador general de la República. Es que imagínense nada más esto. Imagínense cómo han de haber estado las resoluciones encabezadas por este señor cuando fue procurador. Nada más quiero que dimensionen eso. Actualmente es notario. Dama, damita, caballero, si usted fue con Lechuga a que lo representara o a que le hiciera algún documento, aguas con lo que firma, aguas con lo que firma, porque este señor, lejos de promover algo positivo, se pasa en puras noticias falsas, las manipula y luego se intenta curar en salud. Quiero recordarles que este señor intentó ser candidato al PRD a la gubernatura de Veracruz. Y que ahí traía sus rencillas con Andrés Manuel López Obrador, que de hecho el presidente en una mañanera lo mencionó el presidente en algún momento en las mañaneras, ¿no? Diciendo que pues él que la había hecho, porque Lechuga dijo que nunca se había tenido un presidente tan malo como Andrés Manuel López Obrador desde hace 90 años. Y ahí el presidente dijo en una mañanera que pues el que la había hecho, ¿no? Él solamente recordó que Lechuga fue procurador general de Carlos Salinas de Gortari y que quiso ser candidato a gobernador en Veracruz por el PRD cuando el titular del Ejecutivo era dirigente de ese partido. O sea, cuando Andrés Manuel López Obrador era dirigente del PRD, Lechuga quería ser candidato a gobernador en Veracruz. Y dijo, quiero citar eso también que dijo el presidente en ese momento, no se puede avanzar sin autoridad moral, no se puede dejar trozos de dignidad en el camino. Entonces recuerdo que un congreso como de 3,000 a 5,000 personas, yo puse en consideración de la Asamblea el caso y el Congreso votó porque no se le aceptara al señor. Claro que se generó un problema mayor porque toda esa dirección del partido en Veracruz renunció, se nos fue, nos quedamos sin nada de dirección y a buscar candidato. Pero a veces es mejor perder, dejando a salvo la dignidad. No se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces me acordé de ese tema y dije, ¿por qué el Señor habla de que somos lo peor en los últimos 90 años? Pues se debe a que en ese entonces, pues desde ahí hay mucho enojo, porque en esta lucha se tienen que enfrentar intereses creados, privilegiados, y pues es normal que no nos quieran. Luego Lechuga le contestó que no le guardaba rencores, confirmando que efectivamente, pues sí tenía esa espinita guardada en su corazón. Entonces ahí les recomiendo que si usted de alguna manera es cliente de Lechuga, pues mire, lea con cuidado lo que le pone a firmar. No vaya a ser que le vaya a inventar ahí una cosa y aguas. Y sí, este fue nuestro procurador. Ay, dolor, ay, dolor.